Cuando las cerraduras inteligentes de mi propia mansión hicieron por clic por dejándome fuera, vi a mi hijo Carlos meter mis maletas en su auto y decirme por el interfono: «Ya no eres útil, solo un estorbo». Sentí un golpe helado en el pecho que me cortó la respiración. Mis piernas de 82 años temblaron sobre el mármol frío, incapaces de sostener el peso de tanta crueldad inesperada. Pero lo que él no sabía en ese momento es que al intentar enterrarme, solo estaba despertando a la bestia que construyó todo lo que él quería robar. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo, porque necesito que escuches mi verdad antes de que intenten silenciarme de nuevo. Esta es la historia real de cómo un anciano, supuestamente demente, desmanteló una conspiración millonaria desde las sombras. Te prometo que, si te quedas hasta el final, verás que la dignidad no tiene fecha de caducidad. La casa en la que vivo, o en la que vivía hasta hace unas horas, es una de esas construcciones modernas que parecen más un museo que un hogar. Está en lo más alto de Chipinque, en San Pedro Garza García, donde el aire es más limpio y el silencio cuesta millones de dólares. Desde mi balcón, Monterrey se ve como una alfombra de luces parpadeantes, una bestia eléctrica que nunca duerme. La gente dice que tengo una vista privilegiada, que soy el rey mirando su reino. Pero te voy a decir la verdad. Cuando estás solo en 3000 metros cuadrados de mármol y cristal, el silencio no es paz. Es un ruido ensordecedor que te recuerda todo lo que has perdido. Tengo 82 años. Mi nombre, Argemiro Azucena, está pintado en los costados de más de 4000 camiones que recorren las carreteras desde Tijuana hasta Tapachula. Fundé Logística Azucena con un solo camión de redilas y una deuda que no me dejaba dormir. Hoy, las revistas de negocios dicen que soy un visionario, un titán de la industria. Pero en esta casa inmensa, solo soy un viejo que arrastra las pantuflas por pasillos demasiado largos, rodeado de empleados domésticos que no me miran a los ojos y muebles de diseño italiano en los que nadie se sienta. La soledad tiene un peso físico, ¿sabes? Se siente en los hombros, en la nuca. Desde que mi esposa Guadalupe falleció hace 4 años, esa casa se convirtió en un mausoleo. Ella era la que llenaba los espacios vacíos. Ella ponía flores frescas. Ella ponía música de Pedro Infante los domingos. Ella hacía que el mármol frío se sintiera cálido. Sin ella, las paredes blancas y minimalistas que tanto le gustan a mi hijo Carlos y a su esposa simplemente se sienten como el interior de un refrigerador. Por eso, mi verdadero refugio no estaba en la sala principal con techos de doble altura, ni en la biblioteca llena de libros que no leo. Mi lugar estaba abajo. Cada noche, religiosamente a las 10, bajaba al sótano. Es la única parte de la casa que huele a verdad, a tierra húmeda, a concreto viejo, a encierro. Allí, sentado en una vieja silla de madera que conservo de mi primera oficina, me servía un dedo de tequila herradura, el único vicio que me permito, y hablaba con el retrato de Guadalupe. No era una foto elegante de estudio, era una instantánea que le tomé en 1978 en un día de campo en la Huasteca, con el pelo alborotado por el viento y una sonrisa que me decía que todo iba a estar bien, incluso cuando no teníamos ni para pagar la nómina. Anoche le dije: «Lupe, algo huele mal. Carlos ya no me mira cuando me habla. Mira a través de mí, como si estuviera calculando cuánto espacio ocupo». Ella, desde el marco de plata, parecía decirme lo de siempre: «No seas desconfiado, viejo, es tu hijo». Pero mi instinto, ese que me salvó de quiebras y de secuestros, me gritaba que el peligro estaba cerca. Y hablando de peligros y secretos, hay algo que debo contarte para que entiendas lo que está por venir. Carlos, con toda su educación en Estados Unidos y sus maestrías de negocios, cree conocer cada centímetro de mi patrimonio. Conoce las cuentas en Suiza, los fideicomisos, las propiedades en la playa. Pero hay algo que su arrogancia le impidió ver, algo que está literalmente bajo sus pies y que él ignora por completo. Tenemos que volver a 1986. Monterrey no era el lugar seguro y corporativo que pretenden vender hoy. Eran tiempos duros. Los primeros cárteles empezaban a pedir cuota, y a los empresarios que nos negábamos a pagar protección nos pasaban cosas feas. Después de recibir la tercera amenaza de muerte y de que intentaran sacar a uno de mis camiones de la carretera, tomé una decisión. Mientras construíamos esta mansión,
Contraté a una cuadrilla de mineros de Coahuila, hombres de confianza de mi abuelo, gente que sabía guardar secretos mejor que cualquier abogado. Les pagué el triple para que excavaran y reforzaran un túnel de 200 metros que conecta el sótano de esta mansión con el otro lado de la loma. No aparece en los planos oficiales del arquitecto. Para el registro catastral es un ducto de desagüe pluvial en desuso. Para mí era la ruta invisible. El túnel desemboca en una propiedad modesta en la colonia San José, ya en el municipio de Apodaca. Es una casita de interés social que compré a nombre de Emilio Garza, una identidad falsa que creé hace casi 40 años con documentos que conseguí en el mercado negro de aquel entonces. Guadalupe odiaba ese túnel. Le daba miedo la oscuridad, el olor a humedad y encierro. Pero yo le decía, mi reina, el mundo es una selva. Uno nunca sabe cuándo el león va a querer entrar a la cueva. Hay que tener siempre una puerta trasera. Con los años, la violencia se calmó, o al menos cambió de forma, y el túnel quedó allí, olvidado tras una estantería metálica oxidada llena de archivos contables de los años 90. Mantuve la casita de Apodaca limpia y con los servicios pagados, visitándola una vez al mes bajo la excusa de ir a supervisar los talleres mecánicos del norte. Para Carlos, esa casita no existe. Para él, su padre es un hombre de rascacielos, no de casitas de Infonavit. Ese desprecio por lo pequeño, ese fue su primer error. Y es que la relación con mi hijo cambió mucho cuando se casó con Melissa. No me malinterpretes, yo amo a Carlos. Es mi única sangre, el niño que cargué en hombros para que viera los desfiles, al que le enseñé a manejar en un camión de 3 toneladas. Me sentí el hombre más orgulloso del mundo cuando se graduó de Wharton. Pensé, ahora sí, mi hijo va a llevar la empresa a donde yo no pude por mi falta de estudios. Pero regresó cambiado. Regresó hablando en términos que yo no entendía. Sinergias, reestructuración de activos, optimización de recursos humanos. Para mí, la logística es cumplirle al cliente y tratar bien al chofer para que cuide la carga. Para Carlos, la logística es una hoja de cálculo donde los empleados son números rojos que hay que reducir. Y luego llegó Melissa. Melissa es una mujer bellísima, de eso no hay duda. Siempre impecable, ni un cabello fuera de lugar, con esa sonrisa ensayada de quien sabe que la están mirando. Pero es fría como el hielo seco. Desde que entró a esta casa, la calidez se fue evaporando. Las cenas de los domingos, que antes eran ruidosas y llenas de comida, se convirtieron en eventos diplomáticos tensos. En los últimos 6 meses, la atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Empezó con comentarios sutiles, pequeñas dagas disfrazadas de preocupación. Estábamos cenando hace unas semanas, y al servirme agua, se me resbaló un poco la jarra. Apenas unas gotas cayeron en el mantel. «Cuidado, papá», exclamó Carlos, sobresaltado, como si hubiera tirado ácido. Melissa llama a la empleada. «Papá está perdiendo fuerza en las manos otra vez». «No estoy perdiendo nada», Carlos respondí, secando las gotas con mi servilleta. La jarra estaba sudada, eso es todo. «Claro, don Argemiro», dijo Melissa con esa voz suavecita que usa cuando quiere ser condescendiente. «Pero tal vez deberíamos cambiar la vajilla por una de plástico resistente. Ya sabe, por seguridad». Me quedé helado. ¿Plástico? Como si fuera un niño de 3 años. Miré a Carlos esperando que me defendiera, que se riera del absurdo, pero él solo asintió con la cabeza, muy serio, tecleando algo en su celular. «Mel tiene razón, papá. Y también noté que ayer repetiste la historia del primer camión 2 veces. Estás disperso». «No estoy disperso, estoy viejo», le dije, intentando mantener la calma. A los viejos nos gusta recordar. Eso no es enfermedad, es nostalgia. Pero ellos intercambiaron una mirada. Esa mirada. La he visto en socios comerciales cuando están a punto de traicionarte. La he visto en competidores que huelen sangre. Era una mirada de complicidad, de tener un plan del que yo no formaba parte. Empecé a notar que cuando entraba a una habitación, dejaban de hablar, o peor, cambiaban el tema bruscamente a cosas triviales como el clima. Me sentía como un mueble antiguo y estorboso que no saben dónde poner porque desentona con la decoración moderna. Yo, que construí el techo bajo el que dormían, me estaba convirtiendo en un inquilino incómodo. Carlos venía cada vez menos a la oficina. Me decía, «Descansa, papá, tú ya trabajaste mucho,
Deja que yo me encargue de la junta con los proveedores. Y yo, por amor, por esa maldita ceguera que nos da el cariño a los hijos, cedí. Le fui soltando las riendas poco a poco. Firmé poderes para que él pudiera agilizar trámites. Pensé que estaba asegurando su futuro, que le estaba dando la confianza que necesita un líder. No sabía que cada firma mía era un clavo más en mi propio ataúd. Lo más doloroso no era el miedo a perder el dinero. El dinero va y viene. Yo he sido rico y he sido pobre 3 veces en la vida. Lo que me dolía en el estómago, lo que me hacía bajar al sótano a beber tequila con desesperación, era la sensación de que mi propio hijo, la persona por la que trabajé jornadas de 20 horas, me veía como un defecto a corregir. Pensé que lo había hecho todo bien, le dije anoche a la foto de Guadalupe. Le di las mejores escuelas, los mejores coches, nunca le faltó nada. ¿En qué fallé, Lupe? ¿Por qué me mira como si estuviera esperando a que me muera? No hubo respuesta, claro, solo el zumbido del aire acondicionado central. Pero entonces recordé algo que mi padre me dijo una vez. Cría cuervos y te sacarán los ojos, pero si crías hijos inútiles que nunca han sufrido, te sacarán el corazón. Carlos nunca tuvo hambre. Nunca supo lo que es dormir en la cabina de un camión con frío porque no hay dinero para hotel. Quizás ese fue mi pecado. Pavimentarle tanto el camino que olvidó que el suelo está duro cuando uno cae. Esa noche subí a mi habitación con el corazón estrujado, sintiendo que algo terrible se avecinaba. No sabía qué, pero mi cuerpo lo sabía. Mis manos, esas manos grandes y callosas de carpintero y chofer, me picaban, y cuando mis manos pican, es porque viene tormenta. Lo que no imaginaba es que la tormenta no vendría de fuera, sino que ya estaba durmiendo bajo mi propio techo, esperando el momento exacto para atacar. Todo cobra sentido cuando uno tiene tiempo para pensar en la oscuridad. Dicen que el diablo está en los detalles, pero yo digo que el diablo vive en las coincidencias que ignoramos. Mientras estaba allí parado, viendo las luces traseras del Mercedes de mi hijo alejarse por la curva de la carretera, mi mente, esa que Carlos decía que estaba rota, empezó a trabajar con una claridad aterradora. Fue como si de golpe todas las piezas de un rompecabezas maldito cayeran en su lugar. Tengo que hablarte del café. Durante el último mes, cada mañana, Carlos había insistido en prepararme el café él mismo. «Deja que yo te consienta, papá», me decía con esa sonrisa de comercial de pasta de dientes. Compré un grano especial de Veracruz, de altura, orgánico. Yo me sentía halagado, pensaba, mira qué buen muchacho, se levanta 10 minutos antes solo para atenderme, pero el sabor, había algo en el retrogusto, un amargor metálico, terroso, que se quedaba en la lengua mucho después del último sorbo. Sabe un poco raro, hijo, le comenté la primera vez. Es el tueste, papá, es tueste francés, es más intenso. Tu paladar ya está acostumbrado al café soluble barato, tienes que educar el gusto. Y yo, viejo tonto, me lo tomaba hasta la última gota para no despreciar su cariño. Media hora después, siempre pasaba lo mismo. Una neblina espesa bajaba sobre mis ojos. Me sentía pesado, lento. Las palabras se me enredaban en la boca. Mis manos, que han levantado vigas y cambiado neumáticos de tráiler bajo la lluvia, se volvían torpes, de trapo. Ahora sé lo que era. Lorazepam, o algo parecido. Mi esposa Guadalupe lo tomó durante sus últimos meses para la ansiedad y el dolor. Reconocí ese sabor metálico en mi memoria gustativa, ese sabor a hospital y a olvido. Me estaban drogando. Mi propio hijo me estaba administrando demencia en taza de porcelana cada mañana. Eso explica el video. Ese maldito video que vi proyectado en el iPad de la sala justo antes de que se fueran. En la pantalla, yo aparecía en el estacionamiento de la plaza comercial, en pijama, con las llaves de la Cheyenne en la mano, mirando al vacío como un idiota. Carlos lo usó como la prueba reina de mi incapacidad. Pero ahora recuerdo ese día. Recuerdo haber tomado el café especial y luego... nada. Un agujero negro. Me desperté en mi cama horas después, con Carlos y Melissa mirándome con lástima fingida. Me habían llevado ellos mismos, me habían soltado en el estacionamiento. Grabaron mi confusión, inducida químicamente, y luego me llevaron a casa. No era Alzheimer, era una puesta en escena macabra dirigida por mi propia sangre. La ira que sentí en ese momento fue tan caliente que pensé que me daría un infarto ahí mismo.
pero el sonido de los seguros electrónicos, volviendo a hacer por clic, me trajo a la realidad inmediata. Estaba encerrado. Corrí hacia la puerta principal. Es una puerta de madera de nogal maciza, reforzada con acero, que yo mismo mandé diseñar para que fuera impenetrable desde fuera. La ironía es cruel. Construí una fortaleza para que no entraran los malos, y ahora servía para que no saliera el dueño. Empujé la manija con todas mis fuerzas. Nada, bloqueada electrónicamente. Golpeé el vidrio blindado de los ventanales que dan al jardín. Es cristal balístico nivel 4. Ni con un mazo lo rompería. Grité hasta que la garganta me ardió, sabiendo que era inútil. Las casas vecinas están a 100 metros de distancia, y el aislamiento acústico de mi mansión es perfecto. Podría disparar un cañón aquí dentro y nadie lo escucharía afuera. Saqué mi celular del bolsillo, sin servicio. Por supuesto, no era solo falta de señal, había un inhibidor. Esos aparatos pequeños que bloquean las frecuencias celulares y de Wi-Fi. Carlos había pensado en todo. Me había dejado en una jaula de oro, incomunicado, drogado, o eso creía él, y solo. Me imaginé los titulares de mañana. Magnate del transporte fallece por accidente doméstico o incendio trágico en Chipinque. Porque esa era la otra posibilidad, que no pensaran volver. Que esto no fuera un asilo, sino una tumba. El pánico es un animal frío que te sube por las piernas. Me faltó el aire. Me dejé caer sentado en el suelo del recibidor, con la espalda contra la puerta cerrada. El silencio de la casa era absoluto, pesado, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Miré el reloj de péndulo antiguo. Las 10:45 de la tarde. «Vas a morir aquí, viejo», susurró una voz en mi cabeza. «Te ganaron. Eres un trasto viejo y obsoleto». Pero entonces, otra voz cortó el miedo. Era la voz de Guadalupe. No fue una alucinación, fue un recuerdo tan vívido que casi pude oler su perfume de gardenias. «Argemiro, deja de lloriquear. Tú no eres un perro faldero. Tú eres el hombre que cruzó la sierra con un camión sin frenos. Usa el instinto. Si la puerta de enfrente está cerrada, busca la de atrás. El túnel». Me levanté de golpe. El mareo por la ira desapareció. Mi mente se enfocó con la precisión de un láser. Carlos sabía todo sobre las cuentas bancarias, sobre las acciones, sobre los abogados, pero Carlos tenía 5 años cuando construí esta casa. Él jugaba con sus carritos en la alfombra, mientras yo supervisaba a los mineros de Coahuila que cavaban en el subsuelo. Él no sabía, nadie sabía, excepto yo y los fantasmas. Bajé las escaleras hacia el sótano. No encendí las luces. Conocía el camino de memoria y no quería que, si había cámaras vigilándome, que seguro las había, me vieran actuando con un propósito claro. Me moví como un animal herido que regresa a su madriguera. El sótano estaba frío. El olor a humedad fue un bálsamo para mis nervios. Allí estaba la estantería metálica, oxidada y fea, llena de cajas de archivo muerto de 1990. Papeles viejos, le había dicho a Carlos una vez que quiso tirarlas. Déjalas ahí, absorben la humedad. Y él, con su desprecio por lo viejo, nunca volvió a mirar 2 veces ese rincón. Me acerqué a la estantería. Pesaba, claro que pesaba. Estaba cargada de papel y metal. A mis 82 años, mi espalda no es la de antes, pero la desesperación te da una fuerza que no viene de los músculos, sino de las entrañas. Me quité el saco, me aflojé la corbata y empujé. «Muévete, maldita sea», gruñí, clavando los talones en el suelo de concreto. La estantería chirrió, un sonido agudo de metal contra piedra que resonó en la oscuridad. 1 centímetro, 2. Mis brazos temblaban, el sudor me corría por la frente y me ardían los ojos. Pensé en la sonrisa burlona de Melissa. Pensé en la condescendencia de Carlos. Empujé con furia. La estantería cedió y reveló lo que había estado oculto por casi 40 años. Una puerta de acero naval, pintada de gris industrial, sin manijas, sin pantallas táctiles, sin escáneres de retina. Solo una rueda mecánica de combinación, como las de las cajas fuertes antiguas. Mis manos temblorosas se posaron sobre el metal frío. ¿Recordaría la combinación? Hacía años que no entraba. Cerré los ojos y dejé que mis dedos buscaran la memoria muscular. Derecha hasta el 15. Izquierda hasta el 09. Derecha hasta el 68. El día que me casé con Lupe.
nuestra fecha, la única cosa que jamás olvidaría, ni con todo el lorazepam del mundo. Clac, 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 thunk. El sonido de los pernos internos cayendo fue la música más hermosa que había escuchado en años. Giré la rueda y tiré de la puerta. Se abrió con un quejido de bisagras secas, exhalando una bocanada de aire viciado, rancio, con olor a tierra mojada y tiempo detenido. Encendí la linterna de mi llavero, siempre cargo una pequeña navaja suiza y una linterna, viejas costumbres de camionero, y apunté hacia el interior. El haz de luz se perdió en la negrura. 200 metros. 200 metros de tubo de concreto reforzado que pasaban por debajo de la colina, por debajo de la seguridad de alta tecnología, por debajo de la traición de mi hijo. Entré, cerré la puerta de acero tras de mí y eché los cerrojos internos. Ahora sí, que intentaran entrar al sótano, se toparían con una pared impenetrable. El túnel era angosto y el techo bajo. Tuve que caminar encorvado. El aire era pesado, difícil de respirar, cargado de polvo. Había telarañas que se me pegaban a la cara como velos de novia antiguos. Mis pasos resonaban con eco. Tap, tap, tap. Cada paso me alejaba de Argemiro Azucena, el magnate millonario y vulnerable, y me acercaba a algo más primitivo. Caminé durante lo que parecieron horas, aunque seguramente fueron solo 15 minutos. Mi corazón latía fuerte, pero ya no por miedo, sino por el esfuerzo. Recordé cuando era joven y descargaba camiones a las 3 de la mañana. Recordé la sensación de tener el control de mi destino, aunque ese destino fuera incierto. Esa sensación estaba volviendo. Finalmente, llegué al otro extremo. Una escalera de caracol metálica subía hacia una tapa de alcantarilla falsa que daba al patio trasero de la casita en Apodaca. Pero antes de subir, entré en la pequeña precámara que había construido al final del túnel. Era un cuarto de 4 por 4 metros. Allí tenía suministros de emergencia, agua embotellada, seguramente caducada, latas de atún, un botiquín y un armario metálico. Abrí el armario. La ropa olía a naftalina, pero estaba intacta. Me quité mi camisa de seda italiana, manchada de sudor. Me quité los pantalones de lana fría que costaban lo que gana un obrero en 3 meses. Me quité los zapatos de piel hechos a mano. Los dejé tirados en el suelo, como la piel muerta de una serpiente. Me puse un overol azul marino de trabajo, de tela ruda y resistente. Me puse unas botas de seguridad con casquillo de acero, viejas pero lustradas. Me calé una gorra despintada con el logo de Materiales del Norte. Me miré en el pequeño espejo sucio que colgaba de la pared. Lo que vi me hizo sonreír por primera vez en semanas. Ya no había un anciano frágil y elegante. Frente a mí estaba Emilio Garza, un hombre de trabajo, un hombre invisible, un hombre al que nadie voltea a ver en la calle, al que nadie le abre la puerta, pero al que nadie ve venir. Mis manos ya no temblaban. Apreté los puños. Sentí el poder del anonimato. Carlos pensaba que había encerrado a un león viejo en una jaula. No sabía que el león tenía llave de la puerta trasera y que acababa de salir a cazar. Subí la escalera de caracol, empujé la tapa y salí a la noche de Apodaca. El aire aquí olía diferente, a humo de carne asada de algún vecino, a escape de autobús, a vida real. Los perros ladraban a lo lejos. Saqué una bocanada de aire fresco y miré hacia la loma iluminada de Chipinque, allá a lo lejos, donde mi mansión brillaba como una estrella falsa en la montaña. Espérame sentado, mijo, susurré, porque el hombre que va a regresar no es tu papá. Cerré la tapa, caminé hacia la calle y me perdí en las sombras, listo para convertirme en la pesadilla de quienes creyeron que podían desecharme. Desperté antes de que saliera el sol en la casita de Apodaca. El colchón era delgado y se le sentían los resortes, muy diferente al memory foam importado de mi cama en la mansión, pero esa mañana descansé mejor que en los últimos 5 años. No había cámaras vigilándome, no había sensores de movimiento, y lo más importante, el café que me preparé en la pequeña estufa de gas no tenía veneno. Me lo tomé negro, cargado, y sentí cómo la cafeína limpia me despertaba las neuronas, una por una, como si estuvieran encendiendo las luces de una ciudad apagada. Me miré en el espejo del baño, un rectángulo de vidrio con las orillas despostilladas. El hombre que me devolvía la mirada ya no era don Argemiro Azucena, el magnate del transporte. Era Emilio Garza. Me había rasurado el bigote que llevé con orgullo durante 40 años. Sin él,
Mi cara se veía más desnuda, más vulnerable, pero también anónima. Me puse el overol azul marino que olía a naftalina y a encierro, me calcé las botas industriales y me ajusté la gorra hasta las cejas. Salí a la calle justo cuando el camión de la ruta 214 pasaba echando humo negro. Subirme a ese autobús fue el primer choque de realidad. Llevaba décadas moviéndome en asientos de piel con aire acondicionado, aislado del mundo por vidrios polarizados. Aquí, el olor a humanidad, a desodorante barato y a sudor de mañana me golpeó de lleno. Nadie me miró. Para la gente que iba medio dormida rumbo a la fábrica, yo era solo otro viejo más yendo a ganarse el pan. Esa invisibilidad, descubrí, era mi mejor arma. Llegar a la Torre Azucena, mi torre, fue una experiencia surrealista. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente sobre la avenida Lázaro Cárdenas, reflejando el sol de la mañana como una joya. Yo había puesto la primera piedra de ese edificio. Yo había discutido cada plano con los arquitectos, y ahora tenía que entrar por la puerta de servicio, agachando la cabeza. El guardia de seguridad en la entrada de proveedores era un muchacho nuevo, contratado por la administración de Carlos para eficientar costos. Ni siquiera me pidió mi identificación. Solo vio el uniforme, la cubeta y el trapeador que yo mismo había comprado en una ferretería de camino y me hizo un gesto con la mano para que pasara. Pase, don. Al piso que le toque. Pero rápido que el jefe anda de malas hoy. El jefe. La palabra me supo a hiel. Entré al elevador de carga. El olor a cloro y limpiador de pino era intenso. Mientras subía los 19 pisos, el zumbido del motor me recordó al sonido de los camiones en la carretera. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a que me descubrieran, sino por la anticipación de lo que iba a encontrar. Iba a entrar a las entrañas de mi propia vida, pero como un espectador, como un fantasma. El piso 19 es el piso ejecutivo. Allí están las oficinas de los directores, la sala de juntas y, por supuesto, la oficina del CEO, mi oficina, ahora ocupada por Carlos. Cuando las puertas del elevador se abrieron, lo primero que noté fue el silencio. Antes, ese piso vibraba con energía. Se oían teléfonos, risas, debates apasionados sobre rutas y cargas. Ahora, el ambiente era estéril, frío. Los empleados tecleaban en sus computadoras con la cabeza baja, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Empecé a trapear el pasillo principal. Mis movimientos eran lentos, metódicos. Mojar, exprimir, pasar el trapo. Mojar, exprimir, pasar el trapo. Nadie me miraba. Pasaban a mi lado hablando por celular o revisando documentos, y sus ojos resbalaban sobre mí como si yo fuera parte de la pared. Es increíble lo invisible que te vuelve un uniforme de limpieza. Eres parte del mobiliario, una herramienta que mantiene el brillo del suelo pero sin alma, sin historia. Escuché a dos secretarias susurrar cerca de la máquina de café. Dicen que al viejo lo internaron. Ayer, dijo una, bajando la voz. Qué triste. Don Argemiro siempre fue un caballero. Me acuerdo cuando me pagó la operación de mi mamá. Sí, pero el hijo. La otra miró nerviosamente hacia la oficina principal. Carlos está desatado. Despidió a 3 gerentes de zona esta mañana. Dice que quiere limpiar la casa antes de que los accionistas se pongan nerviosos. Apreté el palo del trapeador con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Limpiar la casa. Carlos estaba desmantelando en horas lo que a mí me costó décadas construir. La lealtad, el respeto, la gente, todo lo estaba tirando a la basura. Seguí avanzando hacia la oficina principal. La puerta de caoba estaba cerrada. Necesitaba entrar ahí. Necesitaba saber qué estaba planeando exactamente. La oportunidad llegó de la manera más humillante posible. La puerta se abrió y salió Pamela, la nueva asistente ejecutiva que Carlos había contratado hace 6 meses. Una mujer joven, ambiciosa, que siempre me miraba con desdén. «Oiga usted», me gritó, chasqueando los dedos. «El baño de la oficina del señor Carlos está hecho un asco. Entre a limpiarlo ahora mismo. Tiene una reunión en 20 minutos». Bajé la cabeza, ocultando mis ojos bajo la visera de la gorra. «Sí, señorita, ahorita mismo». Mi voz salió ronca, diferente. Fingí una tos de fumador para disimular. Pamela ni siquiera esperó respuesta. Se dio la vuelta y siguió caminando, sus tacones resonando como martillazos en el mármol. Entré a la oficina. Mi santuario.
Carlos había cambiado todo. Mis cuadros de paisajes de Nuevo León habían desaparecido, reemplazados por arte abstracto pretencioso que no significaba nada. Mi escritorio de roble sólido, donde firmé los primeros contratos con las armadoras americanas, ya no estaba. En su lugar había una mesa de vidrio y cromo, fría e impersonal. Me metí al baño privado. Era un cuarto lujoso, con acabados en mármol negro y grifería dorada. Empecé a limpiar el espejo, mi reflejo, devolviéndome la imagen de un viejo derrotado en overol, pero mis oídos estaban atentos a la puerta entreabierta. Un par de minutos después, escuché la voz de Carlos. Entró a la oficina hablando por teléfono. Sí, doctor Hinojosa, ya está hecha la transferencia. No se preocupe por el monto, considérelo una donación para su fundación. Sí, necesito el certificado firmado con fecha de ayer. Demencia senil avanzada con episodios de agresividad. Eso es clave. Agresividad, para justificar por qué no permitimos visitas. Colgó. El sonido del celular golpeando la mesa de vidrio resonó. Me quedé inmóvil, con el trapo en la mano, conteniendo la respiración. Estaba confirmando todo. Estaba comprando mi diagnóstico. ¿Ya hablaste con los del banco?, preguntó otra voz. Era Pamela. Había entrado detrás de él y cerró la puerta de la oficina. Ya. Están nerviosos, pero con el poder notarial que que gestionamos, no pueden negarse. Hubo un silencio, seguido del sonido de hielo cayendo en un vaso. Estaban bebiendo a las 11 de la mañana. «Carlos, ¿estás seguro de esto?», preguntó Pamela. Su tono no era de preocupación moral, sino de miedo a las consecuencias. «Tu papá es una leyenda en esta ciudad. Si alguien se entera de que lo tienes encerrado y drogado, nadie se va a enterar». La voz de Carlos sonaba arrogante, arrastrada. El viejo ya no está en sus cabales. ¿Viste el video? Se lo creyó todo el mundo. Incluso Melissa se lo creyó, y eso que vive con él. Me acerqué a la puerta del baño, dejando solo una rendija para ver. Estaban sentados en el sofá de cuero blanco, muy cerca el uno del otro, demasiado cerca para ser jefe y asistente. Pamela le acariciaba la nuca a mi hijo. Pero, ¿y si recupera la lucidez?, insistió ella. Los médicos dicen que a veces tienen momentos de claridad. No los tendrá. Me aseguraré de que no los tenga. Carlos se puso de pie y caminó hacia el ventanal, mirando la ciudad a sus pies. La misma vista que yo amaba, ahora era su escenario de triunfo. Además, Pamela, hay que ser prácticos. El mundo cambió. Logística Azucena necesita inyectar capital en tecnología, en criptomonedas, en mercados futuros. Mi padre sigue queriendo comprar camiones diésel y dar bonos de Navidad a los choferes. Es una mentalidad obsoleta. Se giró hacia ella, con una frialdad en los ojos que me heló la sangre. Fue entonces cuando dijo la frase, las palabras que se me tatuaron en el alma con fuego. Levantó su copa y dijo con total tranquilidad, es por su bien, ya no es útil, solo un estorbo para el futuro de la empresa. Alguien tenía que tomar la decisión difícil de apartarlo antes de que arruinara mi herencia. Sentí como si me hubieran dado un martillazo en el esternón. Solo un estorbo, mi herencia. No la empresa, no el legado, su por herencia. Como si yo ya estuviera muerto. Como si toda mi vida, todo mi sudor, todas las noches sin dormir, solo hubieran servido para llenar sus bolsillos. Tuve que morderme el labio para no gritar. El dolor fue físico, agudo como una puñalada. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia pura, destilada. En ese segundo, el amor de padre que aún me quedaba, esa pequeña esperanza de que todo fuera un malentendido, se murió. Carlos lo mató con esa frase, y en su lugar nació algo mucho más peligroso, el deseo de justicia. Bueno, brindemos por eso, río Pamela. ¿Y qué vamos a hacer con el dinero de las cuentas de operación? ¿Ya las vaciaste? Casi todo. 47 millones transferidos esta mañana a AMB Consultants en Islas Caimán. Mañana, cuando se haga oficial mi nombramiento como tutor legal, liquidamos los activos inmobiliarios. ¿Y Melissa?, preguntó ella con malicia. Melissa es parte del decorado. Se quedará con la casa y una pensión, si se porta bien. Pero el dinero de verdad, ese es nuestro, nena. Empezaron a besarse. Me alejé de la puerta,
Asqueado, sentía náuseas. Mi hijo no solo me estaba robando y encerrando, estaba traicionando a su esposa, robando a la empresa, defraudando a los empleados. Era un parásito completo. Regresé al espejo del baño. Me limpié las lágrimas con la manga del overol sucio. «Ya no llores, Argemiro», me dije. «Llorar es para los que no tienen opciones, y tú tienes muchas». Escuché que el interfono del escritorio sonaba. «Licenciado Carlos, los auditores están aquí», dijo la recepcionista. «Mierda». «Voy para allá», dijo Carlos, separándose de Pamela. «Tú quédate aquí. Imprime los balances falsos que preparamos anoche y asegúrate de triturar los borradores. No quiero que quede ni un papelito suelto». «Sí, amor». Salieron de la oficina. Escuché la puerta cerrarse. Era mi momento. Salí del baño con el corazón en la garganta. La oficina estaba vacía. Me fui directo al escritorio. Allí estaba la trituradora de papel, junto a la papelera. Pamela, en su prisa o su arrogancia, no había vaciado el contenedor de la trituradora. Pero eso no servía de mucho. Era confeti. Sin embargo, en la papelera normal, debajo de unos vasos de café vacíos, vi algo, papeles arrugados. Metí la mano, sin importarme la suciedad. Saqué 3 hojas de papel bond arrugadas hechas bola. Las alicé sobre la mesa de vidrio con mis manos temblorosas. Eran borradores de las transferencias bancarias. Estaban los números de cuenta. Beneficiario, AMB Consultants Ltd. Banco, Cayman National Bank. Monto, $47, 000, 0 MXN. Concepto, consultoría estratégica. Y en otra hoja, algo aún mejor. Una lista manuscrita con la letra de Carlos. Doctor Hinojosa, 850 pagado. Notaría 45, 200 pendiente. Enfermera nocturna, 50 pagado. Era la nómina de la conspiración. Había escrito los sobornos de su puño y letra, la estupidez de la arrogancia. Se sentía tan intocable que ni siquiera se molestó en destruir la evidencia de sus crímenes. Pensó, ¿quién va a entrar aquí? ¿El conserje? Exacto, hijo. El conserje. Guardé los papeles arrugados dentro de mi overol, pegados a mi pecho. Sentí el papel crujir contra mi piel como si fuera una armadura. Miré alrededor. Necesitaba más. En la pantalla de la computadora, que Pamela había dejado desbloqueada por descuido, estaba abierto el correo electrónico de Carlos. No tenía tiempo de reenviarme nada. Dejaría rastro digital. Saqué mi celular barato, ese que compré en el Oxxo de Apodaca, y empecé a tomar fotos a la pantalla. Correos con el banco, correos con la amante, correos con el abogado corrupto donde discutían cómo acelerar mi incapacidad permanente. Clic, clic, clic. Cada foto era un clavo en su ataúd. De pronto, escuché tacones acercándose por el pasillo. Pamela regresaba. Guardé el celular, tomé mi cubeta y mi trapeador y me dirigí hacia la puerta. Justo cuando iba a abrirla, ella entró. Casi chocamos. «Fíjate, imbécil», gritó ella, retrocediendo con asco. «Casi me manchas los zapatos con esa agua sucia». «Perdone, señorita». «Perdone», dije, encogiendo los hombros, haciéndome pequeño. «Ya quedó limpio el baño». «Pues lárgate ya». «Apestas a cloro». Me hizo a un lado con un gesto de la mano, como si espantara una mosca. Salí al pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Caminé hacia el elevador de carga paso a paso, arrastrando la cubeta. No corrí. Los conserjes no corren. Los conserjes son lentos, cansados. Mantuve el papel. Cuando las puertas del elevador se cerraron y empecé a descender, solté el aire que había estado conteniendo. Me recargué contra la pared metálica del elevador y cerré los ojos. El olor a cloro de mi ropa me pareció, de repente, el perfume más dulce del mundo. Era el olor de la verdad. Tenía las pruebas, tenía los números, tenía los nombres. Carlos tenía razón en una cosa. Yo era un estorbo, pero iba a ser el estorbo más grande de su vida. Un estorbo que no se puede brincar, ni rodear, ni destruir. Miré la bolsa de basura negra que llevaba colgada del carrito de limpieza. Ahí, entre servilletas sucias y restos de comida, iban también otros documentos que había rescatado de la papelera general. Salí del edificio por la misma puerta trasera. El sol del mediodía caía a plomo sobre Monterrey. El calor hacía vibrar el asfalto.
Caminé 2 cuadras hasta la parada del camión, con mi botín pegado al pecho. Mientras esperaba la ruta 214 de regreso a Apodaca, saqué el teléfono de nuevo. Marqué un número que sabía de memoria desde hacía 30 años. «Bueno», contestó una voz rasposa al otro lado. «Ramón», dije. Mi voz ya no era la del conserje sumiso, era la voz de don Argemiro Azucena. «Soy yo. No preguntes dónde estoy. Solo necesito que me digas si todavía tienes tu licencia de notario vigente y si todavía eres mi amigo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Argemiro, te daba por... decían que estabas. Estoy más vivo que nunca, Ramón, y voy a necesitar que redactes un acta nueva. Pero no va a ser un testamento, va a ser una declaración de guerra. Cuenta conmigo», dijo Ramón sin dudar. Colgué. El camión llegó. Me subí, pagué mis 12 pesos y me fui a sentar al fondo. Apreté la bolsa de plástico contra mí. Carlos dijo que era por mi bien. «Bueno, hijo, lo que voy a hacer ahora, eso sí va a ser por el bien de todos, especialmente por el mío». La tristeza se había ido. Ahora solo quedaba el frío cálculo de un hombre de negocios que está a punto de cerrar el trato más importante de su vida: recuperar su dignidad. La próxima vez que entrara a ese edificio no sería con un trapeador, sería con un mazo. Pero primero tenía que analizar cada papel, cada número, cada mentira. La noche en Apodaca iba a ser larga, y yo tenía mucha lectura pendiente. El regreso a la casita de Apodaca no fue el viaje triunfal del héroe, fue el repliegue doloroso de un animal herido que acaba de confirmar que su manada lo quiere muerto. Cerré la puerta de metal tras de mí, eché los 3 cerrojos y me dejé caer en la única silla plástica que había junto a la mesa de formica despostillada. Puse la bolsa de basura sobre la mesa. El contenido se desparramó. Vasos de café aplastados, servilletas manchadas de lápiz labial, sobres vacíos y, lo más importante, las hojas arrugadas que rescaté de la oficina. El olor agrio de la basura llenó el pequeño cuarto, mezclándose con el olor a humedad de las paredes sin pintar. Ahí, en ese silencio sepulcral, lejos del aire acondicionado y el mármol de mi vida anterior, me quebré. No fue un llanto escandaloso. A los 82 años, uno ya no llora a gritos. Uno llora hacia adentro. Sentí cómo se me cerraba la garganta y cómo el pecho se me hundía bajo un peso invisible. Me cubrí la cara con las manos, esas manos que ahora estaban sucias de tinta y polvo, y me pregunté si todo esto valía la pena. ¿Y si Carlos tenía razón? La duda es un veneno más potente que el lorazepam. Empecé a cuestionar mi propia realidad. Miré mis manos temblorosas. ¿Realmente vi lo que vi? ¿O soy solo un viejo paranoico que está interpretando mal las cosas porque no quiere soltar el poder? Quizás esas transferencias tenían una explicación lógica que mi mente obsoleta no entendía. Quizás el romance con Pamela era solo un desliz y no una conspiración. Quizás el túnel, el disfraz de conserje, el espionaje. Quizás todo eso eran solo los delirios de un hombre que ya no pertenece a este tiempo. Me vi reflejado en la ventana oscura. Un viejo con overol de obrero, sentado solo en una casa prestada, hurgando en la basura de su hijo. Patético. Eso es lo que era, un viejo patético que no sabía cuándo retirarse. «Ya no eres útil, solo un estorbo». La frase de Carlos resonó en las paredes vacías. Me golpeó más fuerte que cualquier enfermedad. Recordé cuando Carlos era pequeño, cuando tenía 4 años y le dio aquella fiebre terrible. Pasé 3 noches sentado a su lado, poniéndole paños húmedos en la frente, rezándole a un Dios en el que a veces dudo, pidiéndole que se llevara mi vida a cambio de la suya. «Que viva Él, Señor, que viva Él, y yo te doy todo lo que tengo». Y Dios cumplió. Él vivió, y yo le di todo. Le di la mejor educación, le di coches, le di viajes, le di una empresa saneada, y ahora, ese mismo niño al que le bajé la fiebre con mis propias manos, estaba planeando mi funeral civil para comprarse un yate o impresionar a una secretaria. Ese pensamiento me dolió tanto que tuve que levantarme y caminar por el pequeño cuarto de 4x4. Necesitaba moverme para no ahogarme en la autocompasión. Me acerqué al pequeño altar improvisado donde había puesto la foto de Guadalupe, la que me traje del túnel. «Mira lo que criamos», Lupe, le dije a la foto, con la voz rota. «Mira en lo que se convirtió nuestro muchacho. Fue culpa mía.
¿Le di demasiado? ¿Debí haberlo dejado que se cayera más veces cuando aprendía a caminar? La foto no respondió, pero al mirarla sentí una punzada de vergüenza. Guadalupe nunca toleró la autocompasión. Si ella estuviera aquí, me daría una nalgada y me diría: «Deja de llorar por la leche derramada y busca la vaca, Argemiro». Respiré hondo. Me sequé los ojos con la manga del overol. La tristeza seguía ahí, un nudo pesado en el estómago, pero no podía dejar que me paralizara. Tenía trabajo que hacer. Saqué el teléfono desechable. Eran las 8 de la noche. Ramón Treviño solía cenar a esta hora, pero si mi intuición no fallaba, hoy estaría esperándome. Marqué. «Bueno», contestó al primer timbrazo. «Soy yo, Ramón». «Argemiro, por el amor de Dios». Su voz sonaba aliviada, genuinamente preocupada. «He estado pegado al teléfono esperando tu llamada. El rumor en el club campestre es que sufriste un microinfarto cerebral y que estás en una clínica en Houston. Eso es lo que Carlos le dijo a Roberto Maldonado esta tarde». Solté una risa seca, sin humor. Houston. Ya quisiera él que yo estuviera en Houston. Estoy en Apodaca, Ramón, en la casita de seguridad, y estoy más cuerdo que tú y que yo juntos. Necesito verte, Argemiro. Necesito ver que estás bien. No, es peligroso. Si Carlos me está buscando, y estoy seguro de que lo está haciendo aunque diga que estoy en Houston, tendrá ojos en tu despacho y en tu casa. No podemos arriesgarnos. Hubo un silencio en la línea. Escuché el sonido de un encendedor. Ramón fumaba cuando estaba nervioso. «Escucha, Ramón, tengo pruebas. Tengo fotos de correos. Tengo borradores de transferencias a las Islas Caimán. Tengo la lista de sobornos al doctor Hinojosa. Sé que me estuvieron drogando con lorazepam». «Hijos de perra», exclamó Ramón, perdiendo su habitual compostura de notario. «Eso es intento de homicidio, Argemiro. Es cárcel directa». «Lo sé, pero no quiero que vayan a la cárcel todavía. Primero quiero recuperar mi empresa. Quiero destrozar su credibilidad. Quiero que cuando caigan no tengan ni dónde agarrarse». «Está bien. Dime qué necesitas». «Necesito saber el estatus legal exacto». «¿Qué firmé?» «Carlos dice que tiene un poder notarial». «Revisé el registro público hace una hora», dijo Ramón, su voz volviéndose profesional, afilada. «Ingresaron un trámite de interdicción por incapacidad mental. Presentaron el certificado del doctor Hinojosa y ese video tuyo en el estacionamiento. Un juez provisional les dio la tutela temporal de tus bienes hace». Escuché papeles moviéndose. «Hace 48 horas. ¿Temporal?» «Sí. Es una medida cautelar mientras se dicta sentencia definitiva. Pero con esa medida, Carlos tiene el control de las cuentas operativas y puede convocar a la Junta de Consejo para ratificarse como presidente ejecutivo». «¿Cuándo es la Junta?» «Mañana a las 9 de la mañana. Convocatoria extraordinaria de urgencia por la salud del fundador». «Mañana», murmuré. Tenía menos de 12 horas. «Argemiro, escúchame bien. Si Carlos logra que el Consejo vote mañana, ratificarán su poder. Una vez que eso pase, aunque demostremos el fraude después, el daño a la empresa será irreversible. Venderá los activos líquidos, sacará el dinero y dejará el cascarón. Tienes que detener esa junta». «No la voy a detener», Ramón, dije, sintiendo cómo una frialdad calculadora reemplazaba mi angustia. «Voy a asistir». «Estás loco. Si apareces ahí, llamará a seguridad o a una ambulancia. Dirá que te escapaste del psiquiátrico. Con la orden judicial en la mano, la policía lo apoyará a él, no a ti. Por eso necesito que tú prepares el terreno. Necesito un documento, Ramón. Un documento que anule cualquier poder anterior. Un acta de revocación de mandato con fecha de hoy y una reestructuración de las acciones. Quiero donar el 51% de mis acciones a un fideicomiso de control. ¿A nombre de quién? A nombre del Fondo de Trabajadores de Logística Azucena. Y quiero que tú seas el albacea temporal». Ramón guardó silencio un momento, procesando la jugada. Eso es brillante. Si las acciones ya no son tuyas, la interdicción sobre tus bienes personales no afecta el control de la empresa. El fideicomiso es una entidad autónoma. Pero Argemiro, para que eso sea válido, necesito tu firma y tu huella ante mi fe notarial, y no puedes venir a mi despacho. No iré a tu despacho. Tú vendrás aquí, pero no en tu coche.
Toma un taxi, bájate en el centro de Apodaca, camina 3 cuadras y toma otro. Asegúrate de que nadie te siga. Trae tu sello, el libro de actas y una botella de tequila. Tenemos una noche larga por delante. Colgué. Me sentí vivo de nuevo. La maquinaria en mi cerebro, esa que construyó un imperio de la nada, estaba funcionando a 1000 revoluciones por minuto. Miré la mesa llena de basura. Ya no era basura, era munición. Pasé las siguientes 2 horas organizando todo. Alicé cada papel arrugado con el cuidado de un arqueólogo. Usé un marcador rojo que encontré en un cajón para circular las cifras, las fechas, los nombres. 47 millones. AMV Consultants. Pamela Rodríguez. Dr. Hinojosa. Empecé a construir una línea de tiempo en la pared despintada de la cocina, pegando los papeles con cinta adhesiva. Día 1. Inicio de los síntomas. Coincide con la llegada del café especial. Día 15. Primer retiro fuerte de capital. Día 20. El video del estacionamiento. Día 28. Hoy. El golpe final. Al ver todo desplegado en la pared, la magnitud de la traición me golpeó de nuevo, pero esta vez no con dolor, sino con asco. Era un plan burdo, acelerado por la avaricia. Carlos siempre fue así. Quería el premio sin correr la carrera. Quería la riqueza sin el trabajo, y su prisa fue su error. Si hubiera esperado, si hubiera sido paciente, yo se lo habría dejado todo eventualmente. Pero quiso robarme en vida. A las 11 de la noche, 3 golpes secos sonaron en la puerta. Me asomé por la mirilla. Era Ramón. Vestía una guayabera sencilla y un sombrero de paja, irreconocible para quien buscara al notario más prestigioso de San Pedro. Abrí. Nos dimos un abrazo fuerte, de esos que te crujen los huesos y te recuerdan que la lealtad entre hombres viejos es más dura que el acero. «Te ves del carajo», Argemiro me dijo, mirándome el overol sucio. «Y tú te ves como si vendieras tamales». Ramón, le contesté sonriendo. Entró y puso el libro de protocolo sobre la mesa de formica, apartando una lata de atún vacía. Manos a la obra. Redacté el borrador en el taxi. Trabajamos hasta las 3 de la mañana. La casita de Apodaca se convirtió en nuestro cuartel de guerra. Ramón escribía con su pluma fuente de oro, su caligrafía impecable contrastando con la pobreza del entorno. Yo dictaba cláusulas, condiciones, revocaciones. Blindamos todo. Cada propiedad, cada cuenta, cada camión. Creamos una red legal tan densa y compleja que Carlos necesitaría 10 años y 100 abogados para desenredarla. «Listo», dijo Ramón, cerrando el libro con un golpe sordo. «Con tu firma aquí y mi sello, a partir de este segundo, Carlos es el administrador de la nada. Legalmente, Logística Azucena ya no te pertenece a ti como individuo, pertenece al fideicomiso. Y el fideicomiso tiene reglas muy estrictas sobre quién puede sentarse en la silla del director. Firme». Mi firma salió firme, grande, ocupando todo el renglón. «Una cosa más, Ramón. Mañana en la junta. Necesito que entres tú primero». «¿Yo?» «Sí. Tú eres la distracción. Ellos esperarán ver a un abogado peleando, se enfocarán en ti, y cuando estén distraídos discutiendo leyes. Entonces entro yo». «¿Entras tú?» «¿Cómo? ¿Por la puerta principal?» «No. Voy a entrar como lo que ellos creen que soy, como alguien invisible». Le expliqué mi plan. Ramón me miró con los ojos muy abiertos y luego soltó una carcajada que retumbó en la cocina. «Eres un viejo zorro, Argemiro. Un maldito viejo zorro. Va a ser un espectáculo». Ramón se fue a las 4 de la mañana, llevándose el libro de actas como si fuera el santo grial. Me quedé solo de nuevo. Pero el cuarto ya no se sentía vacío, se sentía cargado de electricidad estática. Me acosté en el camastro mirando el techo. No dormí, no podía. Mi mente repasaba cada palabra que iba a decir, cada gesto. Imaginé la cara de Carlos, imaginé la cara de Melissa, imaginé la cara de los consejeros que me habían dado la espalda. El dolor seguía ahí, en el fondo, como una brasa que no se apaga. El dolor de haber perdido a mi hijo, porque pase lo que pase mañana, yo sé que he perdido a Carlos para siempre. El hijo que amé murió en el momento en que decidió traicionarme. El hombre que enfrentaré mañana es un extraño, un enemigo corporativo. Y a los enemigos no se les tiene piedad. Me levanté justo antes del amanecer. Me bañé con agua fría para terminar de despertar a mis demonios.
Me rasuré la cabeza por completo con un rastrillo desechable. Si iba a hacer una guerra, quería lucir como un guerrero, sin pelo blanco, sin distracciones. Me puse el uniforme de Emilio Garza de nuevo. Estaba limpio y planchado, lo había lavado a mano la tarde anterior y secado con la plancha de ropa. Me miré al espejo. El hombre calvo, de overol azul y mirada de hielo que me devolvía la mirada daba miedo. «Adiós», Argemiro susurré. «Hoy le toca el turno a Emilio». Salí de la casa. El sol empezaba a teñir de rojo el cielo de Nuevo León, un rojo sangre. Caminé hacia la parada del camión. Hoy era el día. Hoy, la basura iba a sacar la basura. Eran las 8:55 de la mañana. El pasillo del piso 19 de la Torre Azucena olía a cera para pisos y a aire acondicionado excesivo. Ese olor aséptico de los lugares donde se toman decisiones que cuestan millones, pero no se suda una gota. Yo estaba parado justo detrás de la puerta doble de caoba de la sala de juntas, con mi carrito de limpieza amarillo, mi overol azul de Emilio Garza y la gorra calada hasta las cejas. Mi corazón latía, pero esta vez no era una taquicardia de miedo, sino el ritmo constante y pesado de un motor diésel listo para arrancar. Podía escuchar las voces amortiguadas del interior. La acústica de esa sala era perfecta, diseñada para que ninguna palabra se perdiera, y yo conocía cada rincón porque yo la había diseñado. Señores consejeros, la voz de Carlos sonaba grave, ensayada, con ese tono de falsa solemnidad que usan los políticos en los funerales. Agradezco que hayan venido con tanta urgencia. Como saben, la situación de salud de mi padre, don Argemiro, ha llegado a un punto crítico. Hubo un murmullo de asentimiento. Me imaginé a los buitres asintiendo, ajustándose las corbatas de seda. El doctor Hinojosa, eminencia en neurología y amigo de la familia, ha confirmado el diagnóstico, continuó Carlos. Demencia vascular progresiva con episodios de psicosis paranoide. Es doloroso decirlo, pero mi padre ya no es la persona que conocimos. Se ha vuelto un peligro para sí mismo y, lamentablemente, para la estabilidad de esta empresa. Escuché el sonido de papeles deslizándose sobre la mesa. Estaba repartiendo el informe médico falso. Aquí tienen el dictamen y la orden judicial temporal de interdicción. Por el bien de Logística Azucena y para proteger el legado que él construyó, propongo que se ejecute la cláusula de sucesión inmediata. Debemos actuar rápido para evitar que el mercado reaccione negativamente ante los rumores. Es una tragedia, Carlos, dijo Roberto Maldonado. Reconocí su voz. Roberto, mi compadre, el hombre con el que jugaba dominó los jueves. Su tono sonaba genuinamente triste, o tal vez era el mejor actor de la sala. Tu padre es un roble. Verlo caer así. Cuenta con mi apoyo para lo que sea necesario. Gracias, Roberto, respondió Carlos. Sabía que podía contar contigo. Pamela, por favor, proyecta el video del incidente en el estacionamiento. Creo que es necesario que vean la gravedad del deterioro. Esa fue mi señal. Tomé aire, llenando mis pulmones de ese aire frío de oficina. Apreté el mango del carrito de limpieza con mis manos callosas. Vamos a limpiar esta casa, susurré. Empujé la puerta. No entré con sigilo. Entré haciendo ruido. Empujé el carrito de limpieza de plástico barato con fuerza, haciendo que las ruedas chirriaran contra el piso de mármol pulido. Ki-yi, ñi-yi-yik. El sonido fue estridente, vulgar, rompiendo la atmósfera sagrada de la alta dirección corporativa. Entré en la sala caminando despacio, arrastrando los pies, con la cabeza baja. La escena se congeló. 12 hombres y mujeres de negocios, impecablemente vestidos, se giraron hacia mí. En la pantalla gigante al fondo, mi imagen congelada en pijama en el estacionamiento se veía grotesca. Carlos estaba de pie junto a la pantalla, con el puntero láser en la mano. Pamela estaba en la esquina, con su laptop conectada al proyector. ¿Qué demonios? Carlos bajó el puntero, furioso. Oiga, usted, ¿qué hace aquí? Seguridad. Seguí caminando sin levantar la vista. Empujé el carrito hasta el centro de la sala, justo al lado de la inmensa mesa de caoba. «Le estoy hablando, imbécil», gritó Carlos, perdiendo la compostura de hijo dolido. «Lárguese de aquí. Estamos en una junta privada». Me detuve. Saqué un trapo sucio del bolsillo de mi overol y empecé a limpiar una mancha imaginaria en la mesa, justo frente a Roberto Maldonado. «Disculpen»,
Patrones, dije con la voz ronca que había usado como Emilio. Me dijeron que aquí había mucha basura que sacar, y mi trabajo es sacar la basura. Roberto me miró con el ceño fruncido. Algo en mi voz, o tal vez en mis manos, le llamó la atención. ¿Quién dejó entrar a este tipo?, bramó Carlos, caminando hacia mí con intención de empujarme. Pamela, llama a los guardias ahora mismo. Carlos me puso una mano en el hombro para sacarme. Fue su último error. En el momento en que su mano tocó mi overol, me enderecé. Ya no era el viejo encorvado. Me erguí hasta mi 1,80 m de estatura. Me giré lentamente y le quité la mano de un manotazo seco, fuerte, con la autoridad de quien ha domado bestias más grandes que él. Levanté las manos y, con un movimiento deliberado, me quité la gorra sucia. Luego me quité los lentes de fondo de botella. Levanté la cara y miré a mi hijo directamente a los ojos. Mi cabeza estaba afeitada, brillante bajo las luces halógenas, lo que endurecía mis facciones, resaltando la mandíbula cuadrada y la mirada de acero que heredé de mi abuelo. El silencio que siguió no fue silencio. Fue el vacío absoluto. Fue como si alguien hubiera robado todo el oxígeno de la habitación. Carlos retrocedió 2 pasos, tropezando con sus propios pies. Su rostro pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico en un segundo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Papá, susurró finalmente, como si estuviera viendo a un fantasma. Me giré hacia la mesa. Buenos días, señores consejeros, dije con mi voz real, esa voz de barítono que no tiembla. Lamento la facha. Pero resulta que en mi propia empresa, el único uniforme que me permite ver la verdad es este. Don Argemiro. Roberto se puso de pie de un salto tirando su silla. Pero si nos dijeron que estaba loco, demente, babeando en un asilo, completé la frase, mirando a Carlos. Eso es lo que mi hijo les vendió, ¿verdad? Una historia triste para una ambición rápida. Carlos reaccionó. El instinto de supervivencia de la rata acorralada. Señores, por favor, gritó, tratando de recuperar el control. Esto es parte de su enfermedad. Es un episodio psicótico. Mírenlo. Se rapó la cabeza, se vistió de conserje. Está delirando. Seguridad, saquen a este hombre. 2 guardias de seguridad entraron corriendo por la puerta. Se detuvieron en seco al ver la escena. Sáquenlo, ordenó Carlos. Tengo una orden judicial. Soy el tutor legal. Los guardias me miraron. Eran hombres que llevaban años en la empresa. Uno de ellos, Martínez, había recibido un préstamo personal de mi parte hacía 2 años para la boda de su hija. Martínez, dije suavemente, si me tocas, estás despedido. Si te quedas quieto en la puerta, te aumento el sueldo mañana. Tú decides quién manda en esta casa, el papel o el dueño. Martínez bajó la mirada, dio un paso atrás y se cruzó de brazos junto a la puerta, bloqueando la salida. Nadie sale, dijo Martínez. Carlos se quedó solo en el centro de la sala. Pamela, en la esquina, cerró su laptop de golpe, intentando esconderse. Abre esa computadora, niña, le ordené sin mirarla, y conéctala de nuevo al proyector. Ahora, Pamela temblaba tanto que casi tira el cable HDMI. Carlos dice que estoy loco, dije, caminando alrededor de la mesa, mirando a cada consejero a los ojos. Dice que tengo demencia vascular, que ya no soy útil, que soy un estorbo. Llegué hasta donde estaba mi hijo. Él no podía sostenerme la mirada. Pero la locura, señores, suele ser desordenada. Y yo he sido muy metódico estos últimos 3 días. Metí la mano en la bolsa de basura negra que colgaba del carrito. Carlos quería presentarles pruebas. Yo también traje las mías, directamente de la fuente más confiable de esta empresa, la basura de la dirección general. Saqué el primer puñado de papeles arrugados y los lancé sobre la inmaculada mesa de caoba. Cayeron como hojas muertas. Ahí tienen los borradores de las transferencias a las Islas Caimán, dije, señalando los papeles. 47 millones de pesos desviados a AMB Consultants, Ana Melisa Bocanegra, la esposa de mi hijo, y Carlos Baena, una empresa fantasma para saquear la liquidez operativa antes de que el viejo se muera. Roberto tomó uno de los papeles, lo aló y se puso los lentes. Su rostro se endureció. Esto es una transferencia SWIFT internacional, murmuró. Fecha de ayer. Es falso, chilló Carlos. Él los falsificó, está enfermo. Y esto también lo falsifiqué.
Saqué el frasco de pastillas que había encontrado en el cajón del baño de Carlos durante mi limpieza el día anterior. Lo golpeé contra la mesa. Lorazepam, 2 miligramos, el condimento especial de mi café matutino. Me acerqué a Carlos, invadiendo su espacio personal. ¿Creíste que no reconocería el sabor, hijo? Tu madre tomó esto. Yo sabía a qué sabía. Me estuviste drogando durante un mes para provocarme la confusión, para que me temblaran las manos, para grabar ese maldito video. Envenenaste a tu propio padre por dinero. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La acusación de fraude es grave en el mundo de los negocios, pero la acusación de parricidio, aunque sea en grado de tentativa, es un horror bíblico. Los consejeros miraban a Carlos con una mezcla de incredulidad y asco. Eso es mentira, balbuceó Carlos, pero su voz era un hilo. Pamela, dije, señalando la pantalla. Abre tu correo, la carpeta de enviados. Busca el correo del martes pasado al doctor Hinojosa. No puedo. Es privado, gimió ella. O lo abres tú, o traigo a los peritos informáticos de la fiscalía que están esperando abajo con el licenciado Treviño. Tú eliges. Testigo protegido o cómplice sentenciada. Pamela tecleó rápido, sollozando. En la pantalla gigante, donde antes estaba mi cara de loco, apareció un correo electrónico. Asunto: pago honorarios. Certificado. Cuerpo del mensaje: Doctor Hinojosa, adjunto comprobante de la transferencia por 850.000 MXN. Necesitamos el certificado con fecha retroactiva para el lunes. Asegúrese de enfatizar el término incapacidad permanente. Saludos, CB. Jaque mate, dije suavemente. Carlos se dejó caer en su silla ejecutiva, derrotado. Se aflojó la corbata como si le estuviera ahogando. Miré a la junta. Señores, lamento el espectáculo. Lamento que hayan tenido que ver la miseria moral de mi familia, pero Logística Azucena se construyó sobre la verdad y no voy a permitir que se derrumbe sobre mentiras. Caminé hacia la cabecera de la mesa, la silla del presidente. Carlos estaba sentado ahí. Me detuve a su lado. Puse mi mano sobre el respaldo de la silla. Levántate, le dije. No grité. Fue un susurro cargado de 82 años de autoridad. Levántate de mi silla. Carlos me miró. Tenía los ojos llorosos. Por un segundo vi al niño que yo había criado, al niño asustado, pero luego recordé la frase: ya no es útil, solo un estorbo, y la piedad se evaporó. «¡Que te levantes!», troné, golpeando la mesa con el puño. Carlos saltó de la silla como si tuviera resortes y se apartó hacia la ventana. Me senté. El cuero crujió bajo mi peso. Se sentía bien, se sentía correcto. Puse mis manos sobre la mesa, esas manos de obrero que Carlos despreciaba, y miré a mi alrededor. Ahora, hablemos de negocios, dije, con una calma absoluta. Primero, Carlos queda destituido de todas sus funciones con efecto inmediato. Segundo, se iniciará una auditoría forense externa hoy mismo. Tercero, hice una pausa y miré a Ramón Treviño, que acababa de entrar por la puerta principal, impecable con su traje gris y el libro de actas bajo el brazo, pasando junto al guardia Martínez con una sonrisa. Tercero, continué. Les presento al nuevo propietario mayoritario de las acciones con voto de Logística Azucena. Señalé el libro que Ramón puso sobre la mesa. El Fideicomiso de Trabajadores y Justicia Laboral Guadalupe Azucena. Carlos abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué?, preguntó con voz estrangulada. No puedes hacer eso. Tengo la interdicción. La interdicción congela mis bienes personales desde la fecha del dictamen, explicó Ramón Treviño, con su voz calmada de notario. Pero la transferencia de acciones y la creación del fideicomiso se firmaron y protocolizaron legalmente ayer por la noche, horas antes de que tu juez corrupto emitiera su orden. Y adivina qué, Carlitos. En el momento de la firma, tu padre era un ciudadano libre y en pleno uso de sus facultades. Así es, intervine. Yo ya no soy el dueño de esta empresa, Carlos, así que tu orden judicial no sirve ni para limpiarse. Los dueños ahora son el fideicomiso, y el fideicomiso tiene un consejo de administración vitalicio. Adivinen quién es el presidente. Me señalé el pecho con el pulgar. El conserje. La sala quedó en silencio por un segundo, y luego Roberto Maldonado empezó a aplaudir. Lento al principio, luego con fuerza. Uno a uno,
Los consejeros se unieron. No era un aplauso de cortesía. Era el aplauso de quienes acaban de ver a un león viejo devorar a una hiena joven. Carlos miraba a todos lados, buscando una salida, un aliado, algo, pero estaba solo. «Papá», intentó decir, acercándose. «Papá, por favor». Fue Melissa. Ella me presionó. Yo no quería. «No menciones a tu esposa», le corté. «Ella ya está hablando con la fiscalía en este momento. Al parecer, cuando el barco se hunde, las ratas no solo huyen, también se delatan entre ellas». Me levanté de la silla. La adrenalina empezaba a bajar y sentía el cansancio en los huesos, pero me mantuve firme. «Lárgate de aquí, Carlos». «Pero, ¿a dónde voy? Esta es mi oficina, mi vida. Esta era tu oficina. Ahora es una escena del crimen. ¿Y tu vida? Bueno, te sugiero que busques un buen abogado penalista, porque el que tenías acaba de ser inhabilitado». Señalé la puerta con el dedo índice extendido. «Fuera, y llévate tu basura». Carlos, el MBA de Wharton, el hombre del futuro, salió de la sala arrastrando los pies, encorvado, derrotado por un hombre con primaria trunca y un overol sucio. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. No hubo alegría en la victoria, solo la satisfacción fría y dura del deber cumplido. Miré a Pamela, que seguía llorando en la esquina. «Deja de llorar y empieza a escribir», le dije. «Tenemos un acta que levantar». Me volví hacia los consejeros. ¿En qué estábamos? «Ah, sí, el café aquí sabe horrible. Alguien debería ir a comprar café de olla». Me senté de nuevo, crucé las manos sobre mi regazo y, por primera vez en meses, sentí que la casa estaba en orden. Limpia. Ver a tu propio hijo ser esposado no es una victoria. No importa lo que te haya hecho, no importa cuánto te haya robado o humillado. En el momento en que los agentes de la fiscalía entraron a la sala de juntas y le leyeron sus derechos a Carlos, sentí que algo se moría dentro de mí para siempre. Él gritaba, pataleaba, amenazaba con demandar a todos, pero en sus ojos ya no había arrogancia. Solo había un miedo infantil, el miedo de quien sabe que por primera vez en su vida no hay una red de seguridad debajo. «Papá, diles algo», me suplicó cuando lo llevaban hacia el elevador, con las manos a la espalda. «Soy tu hijo, no puedes dejar que me lleven». Me mantuve de pie, inmóvil junto a la mesa de caoba. Quería correr, abrazarlo y decirle que yo lo arreglaría todo, como hice cuando rompió la ventana del vecino a los 10 años o cuando chocó su primer coche a los 18. Pero ese impulso era el mismo que había creado al monstruo. «Yo no te estoy enviando ahí, Carlos», le dije con voz suave, aunque no sé si me escuchó entre los gritos. «Tú te enviaste solo el día que decidiste que mi vida valía menos que tu herencia». Las puertas del elevador se cerraron. Pamela iba con él, llorando en silencio, con el maquillaje corrido. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los consejeros no se atrevían a mirarme. Ramón Treviño se acercó y me puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto, Argemiro». «Lo sé, Ramón», respondí, sintiendo el peso de mis 82 años caer de golpe sobre mis hombros. Pero saber qué es lo correcto no hace que duela menos. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales y escándalo mediático. La noticia de la conspiración azucena salió en todos los periódicos del norte. Hijo de magnate intenta inhabilitar a su padre por avaricia. Leí los titulares con una mezcla de vergüenza y resignación. Mi apellido, que siempre fue sinónimo de trabajo honesto, ahora estaba manchado por el drama. Melissa no tardó en caer. En cuanto supo que Carlos estaba detenido y que las cuentas en las Islas Caimán habían sido congeladas por una orden internacional, se presentó voluntariamente en la fiscalía. Negoció un acuerdo, inmunidad a cambio de testimonio. La vi una última vez en el juzgado familiar, el día que firmamos la disolución de cualquier vínculo económico. Iba vestida de negro, sin joyas, interpretando el papel de víctima perfecta. «Carlos me obligó», don Argemiro me dijo en el pasillo, intentando tomarme la mano. Yo le tenía miedo. Usted sabe cómo se ponía. Me aparté. «Melissa, por favor». Carlos era ambicioso, pero tú eras el cerebro. Tú encontraste a los abogados, tú contactaste a la empresa fantasma. No insultes mi inteligencia ahora. «¿De qué voy a vivir?», preguntó, dejando caer la máscara. «Me quitaron la casa, las tarjetas, todo. Tengo derecho a una pensión».
Tienes 2 manos y 2 pies, le contesté. Y eres joven. Haz lo que yo hice hace 50 años. Trabaja. El respeto no se hereda, y el dinero tampoco debería. Se fue furiosa, gritando que yo era un viejo miserable. Quizás lo sea, pero esa noche dormí tranquilo. Con Carlos en prisión preventiva esperando juicio y la empresa bajo el control del fideicomiso, tomé la decisión final. Convoqué a Roberto Maldonado y le ofrecí la dirección general. Él es un hombre bueno, conservador, que entiende que el negocio es de personas, no de números. Cuida a la gente, Roberto, le dije al entregarle las llaves de la oficina. Si los choferes comen bien, la empresa come bien, no lo olvides. Luego me ocupé de la mansión. Recorrí los pasillos vacíos de esa casa inmensa en Chipinque. Cada habitación tenía un eco. La sala donde Carlos aprendió a caminar, el comedor donde celebramos tantas navidades que ahora parecían mentira. Entendí que esa casa ya no era un hogar, era un escenario donde habíamos actuado una obra de teatro que terminó en tragedia. Llamé a una inmobiliaria esa misma tarde. Véndanla, les dije, con todo adentro. Muebles, cuadros, todo. No quiero llevarme nada. ¿Y a dónde irá don Argemiro?, preguntó la agente, sorprendida. ¿Busca un departamento en San Pedro? ¿Algo en Valle Oriente? Sonreí. No, señorita, ya tengo casa. Vendí la mansión por una cifra obscena, 38 millones de pesos. Todo el dinero, hasta el último centavo, lo deposité en el fondo del fideicomiso de trabajadores. Se usará para becas de los hijos de los choferes y para pensiones dignas. De alguna manera, sentí que estaba devolviendo el dinero a quienes realmente lo habían generado con su sudor. Hice mis maletas, no las Louis Vuitton que usaba para viajar a Europa, unas maletas sencillas, de lona. Metí mi ropa más cómoda, mis libros favoritos, el retrato de Guadalupe y mi vieja caja de herramientas. Salí por la puerta principal por última vez. No miré atrás. Dicen que si miras atrás te conviertes en estatua de sal y yo quería seguir moviéndome. Regresé a Apodaca, a la casita de interés social pintada de azul cielo, a la casa de Emilio Garza. Los primeros días fueron extraños. Mi cuerpo esperaba el lujo, la comodidad automática. Aquí, si quería agua caliente, tenía que prender el boiler con un cerillo. Si quería comer, tenía que ir al mercado sobre ruedas y cocinar. Pero poco a poco, el silencio de esa colonia popular me fue sanando. Aquí, la gente se saluda por la mañana. «Buenos días, don Emilio», me grita la señora de la tienda de abarrotes. «Buenos días, doña Chuy», le respondo. Nadie sabe quién soy. Nadie sabe que el viejo que barre su banqueta a las 7 de la mañana tiene una fortuna en el banco, y eso me da una libertad que no había sentido en décadas. Mi vecino Raúl, el mecánico jubilado, se ha convertido en mi mejor amigo. A veces nos sentamos en el porche, en sillas de plástico, a ver pasar la tarde y tomar café de olla. «Oiga, vecino», me dijo ayer, «usted habla muy bonito para ser un simple jubilado. A veces parece que hubiera leído muchos libros». «He leído algunos, Raúl», le dije sonriendo. «Pero la vida es la que mejor enseña y cobra las colegiaturas más caras. El túnel sigue ahí». Pensé en cerrarlo, en llenarlo de concreto para sellar el pasado, pero decidí dejarlo. Limpié la entrada, engrasé las bisagras de la puerta de acero y le puse un candado nuevo. No porque piense volver a huir. Ya no tengo de quién esconderme. Carlos está pagando sus culpas y yo he pagado las mías. Lo dejé porque ese túnel es mi monumento. No quiero estatuas en plazas públicas, ni mi nombre en un edificio. Mi legado es ese agujero oscuro y húmedo de 200 metros. Porque ese túnel me enseñó que, cuando todo arriba se pudre, cuando el brillo del éxito te ciega y las personas que amas te traicionan, siempre hay un camino por debajo. Un camino sucio, difícil y oscuro, pero que te lleva a la verdad. A veces bajo y camino un poco por la oscuridad, solo para recordar que no soy Argemiro Azucena, el millonario. Soy Argemiro, el hombre que sobrevivió, el hombre que se atrevió a ser conserje en su propio imperio para salvar su dignidad. Ayer fui a visitar a Guadalupe al cementerio. Le llevé nardos, sus favoritos. Me senté en la piedra fría y le conté todo. Le conté que vendí la casa. Le conté que Carlos me odia. Le conté que vivo en la casita que ella tanto despreciaba por ser poca cosa. Y sentí una brisa suave en la cara. «Hiciste bien, viejo.
Me pareció escuchar en el viento que movía los árboles. La dignidad no cabe en casas grandes, cabe en corazones tranquilos. He perdido mucho. Perdí a mi hijo, perdí mi estatus social, perdí la fantasía de la familia perfecta. Pero he ganado algo que no se puede comprar ni con todas las acciones de la bolsa. He ganado la certeza de saber quién soy. Soy un hombre que se hizo a sí mismo 2 veces. La primera con dinero y la segunda sin él. Y esta segunda vez, créanme, la construcción ha quedado mucho más sólida. El café en mi taza de barro sabe mejor que el café en taza de oro. Porque este café me lo preparo yo y sé exactamente lo que tiene adentro. Tiene paz y tiene libertad. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar las confesiones de este viejo camionero que tuvo que disfrazarse de conserje para limpiar su propia casa. Sé que el viaje ha sido largo y a veces doloroso. No es fácil aceptar que la traición más afilada no viene de los enemigos de la calle, sino de aquellos que se sientan a tu mesa y comparten tu apellido. Te he contado mi verdad no para buscar compasión, sino para encender una luz de alerta en tu propia vida. Hoy, la brisa aquí en Apodaca es fresca, y mis preocupaciones se han reducido a cuidar que no se sequen mis plantas de hierbabuena. Es una paz que no cambiaría por todo el mármol de Chipinque. Si esta historia te ha tocado el alma, si crees firmemente que el respeto a nuestros mayores es una ley sagrada que no debe romperse por ambición, te pido un pequeño gesto. Déjame un corazón azul en los comentarios. Ese color, el mismo del overol que me salvó la vida, representa para mí la dignidad del trabajo honesto y la resistencia. Quiero ver ese mar de corazones azules para saber que no estoy solo, que todavía hay gente que valora la lealtad y la memoria. Ahora, quiero plantearte una pregunta que me hago cada noche antes de dormir. Yo tomé una decisión drástica. Entregué a mi propia sangre a las autoridades porque creí que la justicia debía estar por encima del parentesco. Algunos dirán que fui un padre desnaturalizado, otros que fui un hombre justo. Tú, que ahora conoces todos los detalles, ¿qué habrías hecho en mis zapatos? ¿Perdonarías un intento de homicidio y robo solo porque el culpable es tu hijo, o dejarías caer el peso de la ley sin que te tiemble la mano? Escribe tu opinión sincera. Te prometo que leeré cada comentario mientras disfruto mi café de la tarde. Y por favor, hazme un último favor. Comparte este relato, mándaselo a tus padres para que sepan que nunca es tarde para defenderse, y mándaselo a tus hijos para que entiendan que la herencia no es un derecho, sino un privilegio que se gana con amor y respeto. No permitas que lo que me pasó a mí le pase a alguien que amas. Protéjanse legalmente y, sobre todo, protejan su corazón. Ya veo venir a mi vecino Raúl con el pan dulce, así que es hora de irme. Recuerda, los túneles oscuros siempre tienen una salida si te atreves a caminar por ellos. Te mando un abrazo fuerte, de esos que crujen. Argemiro Azucena, 82 años, libre y tranquilo desde mi jardín en Apodaca, Nuevo León,